de Noticias, les saluda Dora González y en nuestro segmento de entrevistas nos acompaña el sociólogo y economista Cirilo Otero, con quien estaremos abordando sobre toda esta situación del impacto del coronavirus, el efecto rebote que podría generar en la sociedad el hecho de que va a haber una crisis económica peor de la que venimos arrastrando hace 2 años, don Cirilo, y también ¿qué se refiere la CEPAL cuando habla de que uno de los efectos será el descontento popular? Gracias por estar con nosotros y dedicarnos parte de su tiempo. Para comenzar, ¿cuál es el panorama que usted ve en la sociedad nicaragüense en cuanto a la respuesta a la situación del coronavirus? Gracias, Dora, por la oportunidad que me das de comunicarme con tu amplia audiencia. Lo primero que hay que decir es que la economía nicaragüense es una economía que todavía está anclada más o menos en el siglo XVIII o en el siglo XIX. Nosotros somos una economía eminentemente agrícola y no tenemos otra actividad. Sin embargo, se han ido anexando acciones especulativas como la banca, como los préstamos financieros y como las actividades del comercio de capitales. Nicaragua fundamentalmente tiene, de cada 10 personas que están en capacidad de trabajar y de producir, al menos 8 están en el sector informal. Es decir, revenden cosas. Esta no es una sociedad que hace crecer ni que tiene muchos recursos para transformarse. Evidentemente me han gustado mucho los datos que ha dado la CEPAL, porque efectivamente nosotros lo que vamos a tener es un repunte mayor del nivel de pobreza. Hoy día tenemos un nivel de pobreza de aproximadamente el 67% del total de la población. No solo de la población, digamos, económicamente activa, sino del total de la población. Vamos a tener más del 60% de gente pobre y que van a empobrecerse más. De tal manera que en Nicaragua se van a cumplir los 3 niveles que dice el Banco Mundial. Gente no pobre, gente pobre y gente en extrema pobreza. La extrema pobreza para nosotros va a crecer y la gente pobre va a estar mucho más de candidata para ocupar niveles en la extrema pobreza. Ahora, se habla, la CEPAL, que en un escenario extremo, que el 22% de los nicaragüenses vamos a caer a pobreza extrema. ¿A qué se refiere? ¿Cuánto, más o menos qué porcentaje de nicaragüenses están en el rango de pobres? Y también señalan de que la clase media va a ser una de las más impactadas. ¿Hay clase media en Nicaragua? No. Categóricamente puedo decirte, tal vez la forma de responder es muy brusca, pero Claro. efectivamente la clase media ha sido desbaratada desde hace más o menos sistemáticamente, ¿verdad? Desde hace más o menos unos 40 años. En tiempo de Somoza la clase media tenía algún repunte. Cuando llegaron los sandinistas durante los años 80 y en los 90, la clase media ha ido desapareciendo a tal grado que hoy día casi no hay clase media. Entonces, lo que hay son una enorme cantidad de niveles de gente pobre, empobrecida y en la búsqueda de ocupar un lugar en la extrema pobreza. Realmente nosotros vivimos de 3 cosas, Dora, los nicaragüenses. Uno es las remesas familiares. Son 1.700 millones de dólares anuales que llegan hasta la economía nicaragüense y sirven para consumir, etcétera, ¿no? 2, préstamos, ¿verdad? Préstamos internacionales que podríamos vincular los préstamos y donaciones o renegociación de la deuda. Y 3, digamos, la sobrevivencia, pues que la gente hace milagros, reproduce los precios de los objetos y obtiene ganancias para comer cada día. Ahora, hay que insistir en que esta es una sociedad agrícola, campesina, y no tenemos capacidad para agregar valor, y nosotros vendemos efectivamente toda nuestra producción en bruto, o sea, en materias primas. Sin valor agregado, claro. Sin valor agregado. Sí, Funides da un estimado que en el peor de los escenarios la economía de Nicaragua podría caer en 13.7%. ¿Qué conllevaría eso a los nicaragüenses si en 2 años anteriores hemos venido cayendo alrededor de entre 4 y 5%? Ya 13, algo devastador. ¿Cómo impactaría esto al nicaragüense común?
Bueno, quiero empezar diciendo que yo respeto mucho los datos de FUNIDE. Hay que tomar en cuenta que FUNIDE desarrolla toda una estrategia en base a la opinión y al desarrollo que van teniendo las empresas y los empresarios. Yo creo que la situación de Nicaragua va a ser mucho más grave. No quisiera quedarme en 13 o en 12 o en 11. Eso me parece todavía bastante prematuro, pero la situación de Nicaragua es grave ahora, no es que va a caer, ya la economía ha caído totalmente, nosotros no estamos con una producción sostenida, lo que hay son por algunas producciones como caña de azúcar, por ejemplo carne, lácteos que se le venden generalmente a los amigos salvadoreños, pero no es una situación oro también, ¿verdad? Sacamos oro, pero se lo llevan las empresas canadienses y lo que le queda a Nicaragua es muy poco y relativamente sirve para la explotación de la fuerza de trabajo. Entonces yo creo que el golpe que vamos ya viviendo desde hace buen tiempo va a ser dramático y espero que la pobre gente pueda vivir fundamentalmente de las remesas familiares. No hay otra forma. Decir que hay otros elementos de producción y de crecimiento económico es mentir fundamentalmente. Ahora, viéndolo desde el punto de vista sociológico, cuando la CEPAL habla de cohesión social, ¿a qué se refiere? Bueno, la cohesión social es el acercamiento de los distintos grupos sociales que puedan juntar sus esfuerzos para transformar una realidad. La cohesión social está interpretada principalmente por la gente del Banco Interamericano de Desarrollo como la oportunidad que tienen distintos sectores con capacidades para incluirse en la transformación de la realidad económica, social, política, cultural. Esa es la cohesión social, es decir, tener esa capacidad de hacer sinergia para transformar una realidad. Ahora, cuando se refieren al descontento popular, ¿qué efectos podría traer estos impactos económicos? Bueno, fíjese bien, Dora, que hay descontento popular desde hace varios años. Yo creo que la dictadura del señor Ortega ha generado repele la sociedad hablar de este sistema de gobierno. El señor Ortega desde el año 2008, un año después que tomó el poder, se ha encargado de desbaratar la institucionalidad y de provocar incomodidad en la sociedad. Yo no diría que la sociedad va a tener una reacción violenta o reactiva, porque lo que hemos experimentado en los últimos 5 o 7 años es la represión, la persecución y la muerte. Entonces, el pueblo está atemorizado. Ese es el pueblo de Nicaragua, un pueblo atemorizado y desempleado, con hambre, un pueblo que no tiene muchas perspectivas y ha perdido bastante la esperanza. Ahora, ¿qué impacto podría tener esta caída en la economía de Nicaragua? Pues que ahora va a ser súper más fuerte en cuanto a la accesibilidad de los servicios básicos, de los programas de reducción de pobreza que se han venido ejerciendo a lo largo de los años, el crecimiento que han tenido algunas personas que por lo menos lograron estudiar, tuvieron una carrera y que obviamente han tenido que dejarla para migrar. Ahora, Dora, sí, ¿sí? sí, perdón, continúa. Sí. Ahora, toda esta situación dejaría más empobrecido el país del hecho de que la mano de obra calificada esté migrando a hacer tareas no calificadas. Bueno, mira, lo que pasa es que yo quisiera insistir en que esta economía ya está quebrada, ¿verdad? Los economistas y los políticos se enjuagan un poco la boca diciendo que nos vamos a ver mal. No es cierto, ya está quebrada. Mira, te voy a dar 3 datos, datos muy serios y que hemos investigado. Hay aproximadamente 400.000 puestos de trabajo perdidos. O sea, hay 400.000 personas que estaban produciendo antes del 2018 y que hoy no tienen trabajo. Muchas de las zonas francas han cerrado y no están trabajando. Allí teníamos 130.000 personas trabajando, 93% mujeres y 7% hombres. Y luego te puedo decir que la calificación
de Nicaragua, la fuerza de trabajo muy calificada, principalmente en construcción, ha migrado. No está ya en Nicaragua, está en Panamá, está en Costa Rica, está en El Salvador o está en los Estados Unidos. Mucha gente se ha ido a España. No es cierto que esto se va a poner peor, esto ya está quebrado. Lo que sucede ahora, y yo creo que hay que ser franco con nuestra audiencia, es que en Nicaragua todavía los campesinos, los campesinos que están en el interior del país, siembran pequeñas parcelas de arroz, de frijoles, de musáceas, de aves de corral, y eso es lo que sirve, frutas y verduras, y eso es lo que sirve para comer. Realmente la ciudadanía nicaragüense está comiendo, ni está creciendo, ni está produciendo. Hay alguna agroexportación, está subsistiendo, correcta palabra. La agroexportación, ahí, fíjate que el azúcar, por ejemplo, que ha sido boyante, tiene una caída de aproximadamente el 35% en sus exportaciones comparativamente con los 5 últimos años. La carne igual. Los frijoles se los están llevando mucha gente, la producción está. Porque, mira, en Nicaragua tenemos 300.000 familias campesinas encargadas de producir frijoles, por ejemplo. Y en los últimos años hemos producido más o menos unos 8 o 10 millones de quintales, más o menos. Y eso, por lo menos el 50%, los salvadoreños lo compran, lo embolsan y lo siguen vendiendo al resto del mundo. Entonces, nosotros estamos en un problema de consumo, de producción y de mercado. Ahora, el hecho de que el nicaragüense, más o menos casi el 11% del Producto Interno Bruto de Nicaragua es abonado por las remesas o las remesas contribuyen a ese porcentaje del PIB. Mundialmente, la economía es tan afectada, principalmente Estados Unidos, que es uno de los principales emisores de remesas en Nicaragua, España, Costa Rica y Panamá. Son los países que envían remesas. Los diferentes organismos financieros hablan de que el sector más vulnerable son los migrantes y esto de alguna manera conllevaría la reducción de remesas, que desde ya se está viendo de que muchos nicaragüenses que están en el exterior pues han decidido regresar a Nicaragua, se están quedando sin trabajo. Entonces, ¿cuál sería el consejo o cuáles serían las medidas más prácticas que pudieran tener las familias que reciben remesa y que no van a tener el mismo monto o simplemente no las van a recibir? ¿Cómo poder reorganizar su economía? Fíjate que eso que vos acabas de describir es una realidad. Me gusta cómo formulas la pregunta y cómo me llevas al punto. Efectivamente, si los nicaragüenses no buscamos cómo producir pequeñas cantidades de comida, personalmente, individualmente, las familias campesinas, vamos a estar en problemas de hambruna. No quiero decir de quiebre de la economía. Esta economía, insisto, está quebrada. No hay mucho que hacer con esta economía. Entonces, si las remesas descendieran, si la curva de las remesas familiares descendieran, que yo le pido a Dios todos los días que no suceda así, pero estaríamos en una situación grave de hambruna. Hoy yo te puedo asegurar que de cada 10 familias, al menos 7 viven de remesas familiares. Y eso no lo difunde los estudios de organismos muy serios y muy técnicos, porque desconocen llegar hasta las unidades familiares más pequeñas y que se encuentran en los alrededores de las ciudades. Pero repito, por lo menos 7 de cada 10 familias campesinas y semiurbanas que tenemos en Nicaragua viven de las remesas familiares. Es decir, es que hay que conceptualizar las remesas porque las remesas son de pequeñas cantidades, no necesariamente son grandes cantidades en la remesa. Ahora, ¿usted tiene o calcula en qué la gente invierte ese dinero, las remesas? Desafortunadamente, la invierte en suntuarios. Compra equipos de sonido, mejoran la casa, la comida principalmente, ropa, zapatos, el transporte, gastos domésticos que no son prioritarios. O sea, respondo exactamente a tu pregunta, que me gusta mucho. La gente no invierte para transformar su realidad económica, sino que lo consume.
Y por eso están alegres los empresarios en Nicaragua, porque pueden vender y comprar y dicen, está buena la economía. Pero esta economía está basada en las remesas familiares. Ahora, hay una carencia de ahorro en los nicaragüenses, otra situación que realmente nos deja en el aire. Sí, totalmente. No hay una cultura del ahorro. La gente tiene como pasión, ¿verdad? De gastar. Y te quiero decir algo en ese punto, un poquito con el mayor respeto a los medios de comunicación. Los medios de comunicación influyen negativamente en el consumismo. Nosotros tenemos una sociedad altamente consumista. Si no está consumiendo, está incómoda. Entonces, usted me puede decir, bueno, pero son pobres, pero lo poco que tienen lo quieren consumir rápidamente. Te doy dos ejemplos rápidos. En las casas donde hay viviendas que son que bueno, no son casas, las viviendas que son de plástico y de zinc, siempre hay una antena de Sky o una antena de internet, etcétera. Sí. Entonces, hay una contradicción y vas a encontrar, si entras a la casa, un televisor muy grande de pantalla enorme de agua o de líquido y cosas de lujo. La gente le gusta el lujo, ha penetrado en ella el consumismo y eso es grave. No tenemos cultura del ahorro. Ok. Ahora, cuál sería la situación, viéndolo desde el punto de vista sociológico, de que no hay de un compromiso ahorita con la situación del coronavirus, de que la población no está teniendo confianza en asistir a los diferentes centros de salud público y después del último incidente que ocurrió en un hospital privado tampoco tiene la certeza de acudir a un privado, aparte del acceso el acceso económico para pagar estos servicios. ¿Cuál es su valoración en cuanto a esta situación? Mira, sociológicamente la sociedad nicaragüense se ha apresurado muy positivamente a autodefenderse del coronavirus. Yo debo reconocer que por lo menos 9 de cada 10 personas están preparadas preventivamente, ¿verdad? Preventivamente. Y la gente no tiene buena opinión para ir a los hospitales de salud pública, no tiene confianza, porque toda la gente que ha entrado con coronavirus al hospital se ha muerto. No ha habido, creo que uno o dos, tal vez una o dos personas han dicho públicamente se curó y va para su casa porque se encuentra bien. Todo el que entra a los hospitales se muere. Entonces no hay ninguna confianza, para contestar directamente tu pregunta, no hay ninguna confianza en la sociedad nicaragüense en la institución llamado MINSA. Ha perdido totalmente la credibilidad. El informe es un informe muy mentiroso, ¿verdad? Habla solo de 5, 7, creo que ya llegó a 12 personas que han muerto y hay entierros hasta de 15 cadáveres en la noche en distintos cementerios del país. Entonces nosotros estamos frente a una situación en la que ya se perdió totalmente la credibilidad en las instituciones y de manera particular la de salud que se llama MINSA. Okay. Agradezco su tiempo. No sé si quiere agregar algo, Cirilo. Bueno, te agradezco muchísimo vos que me hayas dado la oportunidad de comunicar a la gente. Ojalá que mis amigos y mis amigas en Panamá, que a veces se hablan de cosas muy bonitas de Nicaragua, escuchen esta entrevista y puedan discutir conmigo. Yo tengo datos y tengo mucha información alrededor de cómo se está desarrollando la situación social, económica, política y cultural en Nicaragua. Y te agradezco. Bueno, gracias. Y en esta segunda parte de nuestra entrevista sobre el análisis que se estamos elaborando sobre el impacto del coronavirus en la economía nicaragüense, nos acompaña el economista Luis Núñez, quien también es director de Girosni. Gracias, Luis, por estar con nosotros y contarnos cuál es el panorama que mirás en Nicaragua en cuanto a la situación económica que nos espera tras pasar la situación del coronavirus, que apenas, según los especialistas, estamos en la falda del volcán. Sí, mira, a diferencia de otros países, Nicaragua viene de una situación muy especial, que es una crisis política que ha afectado la economía, la sociedad nicaragüense. Cuando comenzó este año, la situación apuntaba a una ligera recuperación
Si acaso había decrecimiento para este año, podría estar en -1 en el escenario más negativo y entre 0,5 y quizás el 1% en el más positivo. Sin embargo, a lo largo de este primer trimestre, nosotros hemos visto que la situación en el mundo ha cambiado radicalmente. Y con ello, Nicaragua obviamente no quedó ajena porque la enfermedad nos está comenzando a golpear particularmente duro en este mes de mayo. Esta es una variable económica que no estaba contemplada a inicios de este año y que ahora es la más importante de todas. Como dice la CEPAL, efectivamente, Nicaragua tiene 3 escenarios, pero los 3 escenarios al final de cuentas son lo mismo. Para otros países, el escenario más leve, el escenario mediano y el escenario más grave no es tan considerable como en el caso de Nicaragua, México y Ecuador. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, la CEPAL estima en el escenario menos duro, ¿verdad? En el más leve, alrededor del 50% de la población nicaragüense podría pasar a pobreza, ¿verdad? Podría tener ya cierto nivel de pobreza. En el medio anda en el 51% y en el más fuerte, en el más grave, Nicaragua podría andar entre el 52 y el 54%. Es decir, los tres, a final de cuentas, son prácticamente lo mismo. Y estamos viendo que en Nicaragua se están conjugando dos factores que son clave. Los factores son clave a la hora de valorar la gravedad de la pandemia. El primero es que la enfermedad se está propagando aceleradamente, tal como lo habían pronosticado los especialistas. El mes de mayo ha sido el mes en el cual la pandemia en Nicaragua ha sido realmente devastadora. Nosotros vemos las informaciones, todo lo que está saliendo. Esta ausencia de políticas públicas y este agravamiento incluso de la propagación de la enfermedad promovida desde el mismo gobierno, más el disparo de la enfermedad, es particularmente devastador precisamente en el cumplimiento de estos pronósticos que están haciendo los organismos internacionales. Estamos con un presupuesto limitadísimo, muy limitado en este país, no solamente para enfrentar enfermedades, sino un país para invertir, un país para reactivar la economía. Entonces, efectivamente, este nivel de pobreza se va a incrementar. Y si nosotros nos vamos a lo que dice este mismo informe, ¿verdad?, de la CEPAL con respecto a la pobreza extrema, ¿verdad?, los números también son extraordinariamente alarmantes. Son los mismos 3 escenarios, pero al final de cuentas los vamos a resumir en uno solo, porque realmente entre el 20 y el 24% de incremento en la pobreza extrema es catastrófico. Es demasiado alto. Pues si nosotros decimos el más bajo 20 y el más alto 24, o sea, la diferencia no es mucha, ¿verdad? Estamos hablando que por lo menos alrededor de unos 200, casi medio millón de personas podrían estar en pobreza extrema en nuestro país, ¿verdad? Esto obviamente impulsado por un crecimiento en el desempleo, ¿verdad? El desempleo también, de acuerdo con las proyecciones de este organismo y además de eso, de acuerdo con las proyecciones a nivel interno de diferentes eh, entidades de estudios económicos y sociales, nosotros estamos hablando de que el desempleo podría dispararse hasta un 30%, que es una cifra elevadísima e histórica. Cuando hablas de desempleo, Entonces, se podría disparar, disculpa, cuando hablamos que el desempleo se podría disparar hasta un 30%, ¿estamos hablando del empleo formal o informal meramente? ¿Y qué sectores serían los más afectados? sí, estamos hablando de la pérdida de empleo, ¿verdad? Las empresas aquí, digamos, son las empresas que generan puestos de trabajo, ya sean formales o informales. Es decir, empresas que, por ejemplo, tienen 10 trabajadores, pero que no están debidamente registradas o todavía les falta o son informales, ¿verdad? Ahí estas empresas pueden perder empleo, así como las empresas formales, las grandes empresas. Nosotros hemos visto la salida enorme de gente que está saliendo del empleo formal y también del empleo informal.
Entonces, aquí cuando hablamos de esto, lo que pasa es que aquí se ha conjugado algunas medidas que las empresas han aplicado para poder enfrentar esta crisis. Por ejemplo, mandan de vacaciones a sus trabajadores. Ya muchos trabajadores ya agotaron sus vacaciones y ahora lo que les queda es, bueno, te vas de vacaciones, pero más adelante la reponemos. Eso la empresa sobrevive. Otros realmente han recortado, están recortando, y a eso es lo que me refiero cuando se habla de desempleo. Es decir, mucha gente están recortando el empleo, están sacando gente a la calle. ¿Ya? Entonces, obviamente que digamos, por llamarlo de esa manera, el empleo informal, que es la gente que anda en la calle y todo eso, se va a disparar y se está disparando. ¿Ya? Pero yo me refiero específicamente a las empresas, a todos aquellos que generan empleo, ya sean formales o informales. Recordemos que nuestra economía más o menos anda por yo me vi con el 70% en el escenario más optimista, pero mucha gente y muchos estudios afirman que es el 80%. El 80% de nuestra economía es informal. Ahora, se habla en todos los informes que hacen organismos financieros que siempre son las mujeres, los migrantes, las personas de descendencia, de diferente etnia, y también los jóvenes, los más afectados con esta situación de la caída económica a nivel mundial. En el caso de Nicaragua, ¿quiénes estarían siendo los que están dentro de esa cadena más vulnerable? El hecho de que las remesas también vayan a reducirse, Luis, ¿cómo valorar vos que puedan enfrentar esta familia esa situación? Porque quizá antes recibían $100 cada 15 días, esos $100 se pueden reducir a $50 en el mejor de los casos. Entonces, ¿cuál sería tu consejo para hacerlo un poco práctico a quienes nos están viendo y logren de alguna manera ir distribuyendo su ingreso y no caer en ese colapso económico? Claro, mira, aquí hay dos cosas que mencionas, pues realmente es importante valorar. Primero, ¿quiénes serían los más afectados? Recordemos que aquí históricamente hay una enorme inequidad en el empleo, ¿verdad? Jóvenes, inmigrantes. En el caso nuestro, pues la inmigración en Nicaragua, dentro de Nicaragua, no es tan considerable, por ejemplo, como la afectación que van a tener los nicaragüenses que están en Costa Rica o que están en Estados Unidos o en España, que son importantes flujos de remesa. ¿Verdad? Aquí en Nicaragua el empleo que se va a ver afectado obviamente van a ser mujeres jóvenes, ¿verdad? Que son la primera línea, pues, que a veces se afecta, ¿verdad? Por un lado, ¿verdad? Por otro lado, mencionabas el tema de las remesas, que sí, pues, yo me imagino que el Banco Central ya tiene los datos exactos de realmente cómo están las remesas ahorita. Lo que pasa es que no lo dan porque no lo quieren dar, pues, si no lo dan solo tenemos datos oficiales hasta enero y febrero del año pasado, para que tengamos una idea. Es decir, más de un año y 3 meses, 4 meses, ya que el Banco Central no da a conocer las principales estadísticas de cómo está la economía, ¿verdad? Y en el caso de las remesas igual. Eso sí va a ser un golpe duro porque recordemos que remesas las remesas son un componente importante de la economía familiar. Las remesas no vienen para el gobierno, por ejemplo, no son como los préstamos del Fondo Monetario, no son como los préstamos del Banco Mundial ni nada de eso. Son dinero, donaciones directas que reciben las familias nicaragüenses. ¿Ah? Hay una enorme diferencia. La familia con eso sobrevive. Históricamente, a la familia eso le ha ayudado, por ejemplo, para hacer pequeñas inversiones, para montar una empresa, para construir bien su casa, para equipar su hogar. Pero en estos últimos 2 años, estas remesas han contribuido a la sobrevivencia de la familia. Es decir, con esto, los desempleados, que han perdido sus empleos en estos últimos 2 años han sobrevivido, mucha gente ha sobrevivido precisamente de esto. Y estamos hablando hasta el año 2018, ¿verdad? Hasta el 2018, estamos hablando de 1.600 millones de dólares que le entran a la economía familiar. Entonces, es muy importante esto porque estas crisis nos tienen que enseñar a ahorrar. Cuando, por ejemplo, se logre controlar, en el nombre de Dios, se controle precisamente esta pandemia, el tiene que hacer inversiones correctas, tiene que hacer
el ahorro, tiene que aprender a manejar bien sus gastos, porque, por ejemplo, a nivel mundial esta pandemia nos tomó de sorpresa a todos. Ya, aquí nadie se esperaba, aquí han habido pandemias en los últimos 100 años, pues, hace 20, 30 años, recordemos H1N1, la famosa gripe aviar y todo eso, que no es menos grave que esta que tenemos, pero se controló mejor. Sin embargo, nadie esperaba que llegáramos a un nivel de afectación como este. Entonces, primero, la economía familiar tiene que reconvertirse. Nosotros tenemos que reconvertirnos hacia las inversiones más seguras, por ejemplo, hacia la preservación del empleo, hacia la eficiencia. Ahora, desde el punto de vista de políticas, yo considero que el gobierno tiene una enorme participación en esto. El gobierno tiene que apuntar por sobre todas las cosas. Aquí no tenemos que estar hablando ya de competitividad, de eficiencia. Posteriormente se tiene que analizar. Sin embargo, el gobierno tiene que apuntar a preservar el empleo. Que esas empresas, por decir algo, 10, 20 trabajadores, el gobierno apoye financieramente para que mantenga ese nivel de empleo, ¿ya? Para que lo sostenga, para que ellos puedan sobrevivir financieramente. Hacia eso tiene que apuntar. Es decir, no hay recursos para todo, de eso estemos claros. Es decir, no sé si ahorita Nicaragua no tiene capacidad, por ejemplo, para hacer paquetes, para regalar paquetes de alimentos o para decir, bueno, vamos a darle $200 a todos los trabajadores por cuenta propia, etcétera. Pues no hay todavía capacidad porque el gobierno no ha logrado conseguir dinero para eso. Sin embargo, puede trabajar con las empresas para garantizar por lo menos el empleo. Ok, muchas gracias Luis por confiar en nosotros y darnos tu tiempo. Esperamos tenerte nuevamente en otras consultas y por supuesto, pues nos queda solo cuidarnos. Y a nuestros seguidores le decimos que por favor compartan nuestra entrevista y que dejen sus comentarios. Hasta la próxima.